especialista en esto, a quien le agradezco que nos atienda esta noche. ¿No lo para nadie al dólar, José Luis, al dólar libre? ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. Gabriel Anhelo soy, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, un placer. Lo mismo, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Acá en una cena de amigos, haciendo una parte para atenderlos con todo gusto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿No lo para nadie el dólar? Bueno, si seguimos con esta película ridícula y estúpida de Guzmán y el gobierno, pagar a quien nos salvó de un incendio mega universal, que es la Comunidad de Naciones nucleadas en el Fondo Monetario, si seguimos poniendo duda de eso, sí, el dólar no tiene techo. Va a seguir subiendo, subiendo y subiendo, y si le llegamos a defaultear al fondo, o sea, si llegamos a entrar en un impago prolongado con el fondo, y no vamos a tener que ir a vivir a otro planeta, que puede ser Marte, donde no hay oxígeno, así que no sé cómo vamos a hacer para sobrevivir, porque en la Tierra va a ser difícil vivir si le defaulteamos a la Comunidad de Naciones que nos prestó plata cuando nos estábamos hundiendo en abril 2018. Porque nos guste o no nos guste, y yo entiendo, pero primero las deudas se pagan, ¿no? Usted no puede andar pidiendo prestado si no paga y no pagar y cagar el que lo prestó. Eso como concepto elemental. Segunda cosa, menos puede no pagarle a quien le prestó cuando nadie le prestaba porque usted se estaba incendiando, se estaba prendiendo fuego, porque eso es el Fondo Monetario. Cuando un país se va a la B, como se fue la Argentina más de 20 veces en los 66 años que lleva de socio del fondo, la última vez fue en 2018. En ese momento, cuando nadie le prestaba y Argentina había empezado a incendiarse, volando el dólar, volando los precios, cayendo la actividad económica, vino el fondo y nos salvó, entre comillas, una vez más. Digo entre comillas porque siempre hay daño colateral cuando viene el bombero o cuando hay incendios. Se mojan las casas que están al lado de las que se están incendiando, ¿no? O sea, daño colateral cuando viene el fondo hay siempre, porque usted se está incendiando, no es que está en Suiza. Entonces, no pagar esta deuda es no pagarle a la Comunidad de Naciones que lo asistió cuando se estaba prendiendo fuego. O sea, es una cosa de muy mala leche no pagar esto, que nos va a dejar fuera del planeta. Esto lo advertí hace rato y lo advierto cada vez con más vehemencia, porque si el gobierno piensa que va a sacar algo bueno de no pagar la deuda con el fondo, está demente directamente. José Luis. Entonces eso con respecto al Fondo Monetario. Con respecto al fondo, se tiene que lograr un buen acuerdo, pero tiene que tener, en la vida a veces, uno logra las cosas porque quiere lograrlas. O sea, un acuerdo con el fondo hay que lograrlo, y usted tiene que querer lograr un buen acuerdo con el fondo, porque puede lograr un mal acuerdo con el fondo también, pero parece que el gobierno no está haciendo nada para lograrlo. Cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que el programa económico es creíble, da la sensación que los valores y el mundo no lo ven creíble a la Argentina, y por eso marcamos los valores que van complicando cada día más a la Argentina. ¿Usted cree, como Guzmán, que Argentina ofrece un programa económico creíble o es una cargada esto? No, el programa argentino es un mamarracho absoluto y Guzmán es un vergonzoso ministro de Economía. No, es un desastre. Por eso no hemos cerrado un acuerdo con el fondo todavía, así de simple es, porque por más que a nosotros nos encante los argentinos echarle la culpa a terceros de nuestro fracaso, el Fondo Monetario es la Comunidad de Naciones, reunida para ayudar a los países que tienen problemas. Entonces el Fondo Monetario es el primero que, si usted presenta algo coherente, le prestaría la plata para que usted le pague. Es en realidad un asiento, tacho y tacho. Claro. O me des tanto, yo te doy tanto para que me pagues. Bueno, pateámelo para dentro de 4 años, qué sé yo, 5, 6, 2, 3. Así que si el Fondo Monetario no será un acuerdo con Argentina, porque no existe un programa económico que merece la seriedad de la Comunidad de Naciones. A ver, que cuando uno ve, póngase del otro lado, usted es el Fondo Monetario y ve a un país que no tiene muchas ganas de cerrar un acuerdo con el fondo, fantaseando con Rusia y China, y, a ver, no me quiero meter demasiado porque es un quilombo gigantesco. Si metemos el tema Ucrania en el medio, donde está metido Estados Unidos y Rusia, ¿usted se imagina que nosotros quedemos del lado de esa suerte de cortina de hierro que ahora es Rusia defendiendo Ucrania, peleándose con Estados Unidos, el principal accionista del Fondo Monetario? O sea, ahí estamos entrando en otro problema que excede el acuerdo con el fondo. ¿De qué lado vamos a quedar parados nosotros? ¿Del lado de Rusia? ¿En el conflicto con Ucrania? ¿Contra la OTAN? Estamos pero chiflados.
Luego viene el tema del fútbol para todos, usted le tocó. Mire, a Parrilli habría que... Al senador Parrilli, se lo digo yo como diputado, habría que internarlo en unos pisos, está demente. ¿Cómo va a sacar fútbol para todos cuando la gente no llega a fin de mes? Cuando la gente no da más de pagar impuestos. Cuando estamos a punto de voltearle la deuda al fondo. Pero nos tratan de estúpidos a nosotros los argentinos, esta gente que vive de la política hace medio siglo por lo menos. Claro, Parrilli la última vez que trabajó debe haber sido cuando trabajó su papá, porque él no debe conocer lo que es el laburo. De tanta política que ha hecho, quedó enajenado de la realidad. Es una falta de respeto plantear la vuelta del fútbol para todos, que no es gratis, alguien paga para que no se cobre otra vez. Y el que paga el fútbol para todo, a lo mejor no le interesa ver fútbol para todo. Y además es una verdadera irresponsabilidad en esta situación crítica argentina estar hablando del delirio del fútbol para todos. Usted que, a ver, porque acá hay una contradicción, hay que bajar el gasto público. Esto creo que hasta mi hijo de 14 años se da cuenta, no hace falta ser un profesional en la materia. Digo, hay que bajar el gasto público y el Estado se va a hacer cargo del fútbol para todos, o lo va a terminar pagando la gente, los sueldos cada vez aguantan menos, se le sigue dando la maquinita, la inflación no para. Digo, ¿cuál es el contexto a dónde vamos? Bueno, a ver, vamos a analizarlo en varias capas, de la de más corto plazo a la de más largo plazo. Hoy, ¿a dónde vamos? Lo define si Argentina le paga o no le paga la deuda con el Fondo Monetario. Si no le paga la deuda al Fondo Monetario, que es no pagarle la deuda a la comunidad de naciones que le ayudó a usted a no prenderse más fuego de lo que nos estamos prendiendo en 2018, le repito, nos vamos a tener que vivir a Marte donde no hay oxígeno, así que no sé cómo vamos a hacer para vivir Argentina en un planeta donde no hay oxígeno. O sea, Argentina va a una crisis homérica si entra en impagos con la comunidad de naciones representada por el fondo. Punto 2. O sea, una crisis homérica, estamos hablando de descontrol del dólar, descontrol de la inflación, la pobreza salta de 40, 60 o 70%, y ya entramos a hablar de otros problemas sociopolíticos también, le diría. 7 chicos en la provincia de Buenos Aires están por encima de la línea, por debajo de la línea de la pobreza. Por debajo. Segundo escenario, menos grave que el primero que estamos analizando. Argentina tiene un acuerdo con el Fondo Monetario. Mire, el acuerdo con el Fondo Monetario no va a ser un lecho de rosa porque hay que sacar de abajo de la alfombra un montón de basura que se barrió en los últimos años. Le cuento alguna de esas basuras. La brecha entre el dólar libre y el dólar oficial del 100%, tarifa de los servicios públicos atrasadas, precios controlados, mercados destruidos por los controles del gobierno, como el de hidrocarburos, como el agroalimentario, con proyectos de leyes demenciales que pretenden tratar en extraordinaria. Pero bueno, un acuerdo con el fondo, es un año de merda, el 2022, pero no es un incendio si usted le defaultea al fondo. Ahora, después hay una tercera cosa, que es, no nos da a esta altura, no estamos empachados los argentinos de vivir discutiendo crisis, devaluaciones, ajuste, pobreza, inflación, default, Fondo Monetario, los buitres, la deuda, las mafias sindicales, los políticos corruptos, los empresarios prebendarios. No estamos cansados de vivir toda la vida. Mire, yo nací en el 61, cumplí 60 años hace un par de meses. Yo desde que tengo uso de razón económica, ponele cuando estaba en tercer año de la facultad, a los 21, llevo 40 años hablando de crisis nada más. Yo no conozco otra cosa más que vivir en crisis. Era esta. Entonces yo digo, yo personalmente estoy podrido de vivir hablando de crisis. Ahora, hay otra manera de vivir, porque si el mundo viviera en crisis, bueno, dice, viví 40 años siendo un boludo de 60 en crisis, bueno, a lo mejor el mundo es así. Pero no es así. El mundo que prospera hace cosas pero muy razonables, eso sí, todo al revés de lo que hacemos nosotros, ¿eh? Porque a nosotros nos va mal, porque hacemos todo mal, no es porque estamos meados por un dinosaurio. No, nos va mal porque hacemos todo mal. ¿Cuáles son las 3 cosas elementales que hacemos mal y que el mundo que prospera no discute y ojalá algún día no lo discutamos más nosotros? Yo tengo una leve esperanza que algún día no lo vamos a discutir. Y la esperanza que tengo está sustentada en hechos. El liberalismo argentino, que era 0 en 2018, terminó sacando 1 millón de votos en estas legislativas. Claro. Nosotros, desde Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires, sacamos el 70% de ese 1 millón de votos. Éramos 0 en 2018, los liberales habíamos desaparecido del planeta después de 30 años.
El liberalismo es sentido común. Yo le voy a hablar ahora de cosas de sentido común, porque le voy a hablar de las cosas que hace el mundo donde la gente vive bien. Hay 3 cosas que hace el mundo donde la gente vive bien. Primero, las empresas, por definición, no por arreglo, sino como una cosa automática, así como uno a la mañana se levanta, hace pis. Bueno, las empresas en el mundo compiten con las otras empresas del resto del mundo. No viven como acá, blindadas de la competencia extranjera para desarrollar empleo, una industria de origen nacional. No, las empresas compiten. Nosotros tenemos en la cabeza el pescado podrido de que Messi podría ser Messi sin haber salido del potrero de su casa y haber ido a Barcelona. Messi es Messi porque se fue a competir al mundo. Claro. Si no, hubiera seguido siendo un buen chico, divino, amoroso, pero que juega en el patio de tu casa. No, las empresas compiten con el mundo, no viven como nosotros encerrados al mundo, usándolo de prestamista. La segunda cosa que hace el mundo que prospera, cuando digo el mundo que prospera, hablo de la gente que la pasa bien, no como yo, un boludón de 60 años que hace 40, que tiene uso de razón económica y vive en crisis, es que tienen un Estado de un tamaño razonable, no viola impuestos a esos ciudadanos como acá. Ahora, usted hablaba del gasto público, yo le voy a decir las cosas que hay que hacer, ¿son todas cruentas? Sí, son todas cruentas, pero digámoslo, usted tiene 1 millón de ñoquis, tranza, chanta viviendo del Estado. Son un empleo público y un robo para el laburante que paga impuestos. ¿Cómo no lo va a echar? Claro. De patitas a la calle tienen que estar esos chotos, que le están robando la plata al policía, al enfermero, al maestro, al gendarme, a cualquier empleado público que se lo merezca, le están robando la plata. La plata del Estado está para es público, no para darle conchavo inútiles. La tercera cosa, bueno, además del gasto público, otra racionalización que hay que hacer, hay que cerrar aerolíneas. Es un nido de cucaracha ese lugar. Los buenos empleados de aerolíneas van a conseguir empleo en otra empresa porque hay que ir a cielo abierto. Que vengan todas las empresas del mundo a competir por Argentina, que tiene un país maravilloso para mostrar a los extranjeros. Los buenos empleados de aerolíneas van a conseguir empleo rápido. Ahora, las ratas que vienen ahí, 5 sindicatos que han destruido aerolíneas, hay que cerrar la aerolínea. La coparticipación hay que condicionarla a los gastos federales que hagan las provincias. Basta de que Infran reciba el caño de plata que recibe del pobre laburante del conurbano y del pobre laburante de Córdoba, Santa Fe o Mendoza, las provincias grandes. Tercera cosa, el sindicalismo en los países donde la gente vive bien, o los sindicalistas, es gente que defiende los derechos del trabajador, no son estos sindigarcas gordos que tenemos acá, que hace 50 años que están atornillados en su poltrona de secretario general, son millonarios ellos, hay 6 millones de laburantes laburando en negro, totalmente precarizados, y los que están no precarizados viviendo en blanco, están cagados de hambre. O sea, un sindicalista defiende los derechos del laburante. Yo diría, la reforma laboral que hay que hacer, entre las miles de cosas que requiere esa reforma laboral, nosotros estamos trabajando en esa reforma laboral de Avanza Libertad, hay que prohibirle al sindicalista cualquier otra actividad que no sea ser sindicalista. Sí. Si usted es sindicalista, dedíquese a defender los derechos del trabajador. Aquel que nos está escuchando y es empresario y tiene un delegado gremial en la fábrica, sabe perfectamente lo que le hablo. El delegado gremial es un rey adentro de la fábrica, no labura, no vaya a tocarlo porque se te viene el mundo encima. Encima le vamos a permitir al delegado gremial o sindicalista que tenga empresa, que sea diputado, que sea senador, no, que labure de ser sindicalista. Que los convenios colectivos dejen de ser de manera descentralizada. Un tallercito mecánico perdido en Famaillá, en la provincia de Tucumán, nunca va a poder cumplir el convenio colectivo de trabajo que el principal gremio de mecánicos, como es Mata, cumpla con una multinacional como Volkswagen. Nunca. Eso es una de las cosas que tratan las leyes laborales actuales, que el tallercito de Famaillá cumpla el convenio colectivo de Volkswagen firmado con Mata. No. La negociación colectiva, o sea, de las condiciones de trabajo, de salario, entre empleados y empresarios, se tiene que hacer de manera completamente descentralizada. Otra reforma dentro de lo que hay que hacer en materia sindical, que ocurren en los países donde la gente vive bien, no lo estoy hablando de marciano, terráqueos donde la gente vive bien, es que si usted como trabajador decide no afiliarse a un sindicato, a usted no le descuentan su salario. Claro. Para el sindicato. En Argentina, hasta el trabajador no sindicalizado aporta al sindicato al cual no se afilió. Un delirio.
Entonces, yo le diría, para que nos vaya bien en el corto, acordemos con el Fondo Monetario. El único tema extraordinario debería ser el acuerdo con el fondo y no la cantidad de estupideces que el gobierno dicen que va a mandar para tratar. No hay nada más urgente que el acuerdo con el fondo. 2, luego de tener un acuerdo con el fondo, vayamos pensando en hacer estas cosas que yo le digo para que Argentina no sea una gigantesca Villa Miseria, terminar siendo la Villa Miseria más grande del mundo. José Luis, siempre es un placer escucharlo, ¿eh? Le agradezco mucho, que tenga buen fin de semana, ¿eh? Muchísimas gracias. Saludos a ustedes y a los oyentes. Muy buenas noches. Que siga muy bien, ¿eh?